¿Cómo se puede llegar a aprender este conocimiento, a incorporar este conocimiento? ¿Cómo se puede acercar una persona que no viene de esta cultura, que vivimos como vivimos nosotros, en un departamento, en una metrópolis, y contaminado por un montón de información, porque hay muchísimo dando vuelta, está lleno de libros, de talleres que se dan y todas esas cosas, pero ¿cómo decir una forma pura de ir llegando a esto? Bueno, primero y principal, acercarse a las comunidades originarias, a las comunidades que todavía subsisten, y acercarse. Esto implica hacerse un viaje, subirse a la montaña o irse a la selva o allí donde esté esa comunidad, ese pueblo, esa cultura todavía viva. Para muchos les va a ser difícil, pero si es su interés, lo deberían de hacer o buscar, porque tampoco podemos forzar a nadie, ¿sí?, a que vayan y conozcan y aprendan de la cultura. Sería hacer exactamente no lo importa, mismo. Claro, nosotros nos vamos golpeando las puertas, predicándoles que la cultura andina es así, escúchenme, por favor. No, o sea, tiene que nacer de cada persona, y si le nace, tiene que ir a esa búsqueda. Y en esa búsqueda, de pronto sí, como dice, se puede topar con alguien que está trayendo esos saberes, ¿sí? Que estuvo ahí en esa comunidad, que las recorrió por años y estuvo conviviendo y se fue formado para recibirlo. Ahora tiene que tener cuidado también las personas, porque hay muchos aventurados, muchos se autotitulan y difunden cosas que son tergiversaciones, malas interpretaciones, o tomado de libros, que por lo general no lo escribimos nosotros, los libros, ¿sí? Y entonces sí comprender de que en la transmisión tradicional en los Andes, esto se recibe a través de un linaje. El linaje no necesariamente es cosanguíneo, ¿sí?, sino que es una adoptación que hacen los taitas a quienes van a llevar los mensajes, ¿sí? En mi función de ser chasqui, el chasquij es el receptor, ¿sí? Sí. Entonces, me ha tocado recibir los saberes de los mayores y por ende debo entregarlos, ¿sí? Es un préstamo, claro, ese conocimiento. Lo recibo y lo entrego y lo llevo a donde lo necesitan, donde lo quieran, donde me convoquen. Pero quiero ir a lo siguiente. Las personas que están en capacidad de la transmisión, ¿sí?, no es por motu propio, sino por encargo dentro de ese linaje y por autorización dentro del linaje, podríamos decir así. Hay que tener licencias dentro del linaje. Lo que pasa, por ejemplo, con las medicinas, ¿sí?, porque ahora hay muchos que se autotitulan chamanes y toman un curso de fin de semana y ya son chamanes, ¿sí? Entonces, y ni siquiera han conocido las comunidades, ni siquiera han conocido los taitas directamente, ¿sí? Entonces, es importante tener un respaldo energético del linaje, ¿sí?, un respaldo de un taita o una mamita de los Andes que en verdad le ha habilitado a esa persona para poder continuar con su tradición, ¿ya? Entonces, no solamente es este respaldo de un linaje, sino también es la licencia energética y espiritual de los seres espirituales de la naturaleza. En el caso de los Andes, de los apus, de las montañas sagradas, ¿sí? Y recibir ese poder que uno lo canaliza a través de sus elementos sagrados para poder llevarlo a los que lo necesiten, ¿bien? Entonces, no es así nomás de que uno, vuelvo a decir, se puede autotitular o aventurar porque vio cómo se hace y lo repite, ¿sí? Entonces eso es lo que podría decir como una advertencia para todos los que estén interesados en conocer los saberes ancestrales, que vean esas personas si en verdad tienen licencia, si tienen respaldo, cuál es la trayectoria de esa persona, ¿sí? Es importante eso también, los tiempos que lleva del desarrollar este tipo de habilidades, porque te dicen, bueno, tiene licencia. Hay muchas personas que vienen diciendo, yo tengo la autorización o el linaje de... pero no ¿Fue es una sola vez? Fue una sola vez, claro.
el tiempo que lleva el desarrollarse. El desarrollarlo, el encarnarlo. Estamos hablando de El- decenas de años, o sea, no es una cosa que se hace en un curso de un año, ni de dos, ni de tres, son decenas de años. Exacto. Siempre que uno termina una formación, Empieza recién empieza. ¿Sí? Entonces no es que ya terminé el curso, una formación, como tú dices, hasta de 3 años, a partir de ahí ya, no. A partir de ahí empiezas a caminar todo lo que recibiste, en lo que te formaste. ¿Sí? Entonces esto es la etapa lunar siempre en la formación. Después viene la etapa solar para expresarlo, pero haciéndolo carne. Y después, ¿sí? Eso es en tu vida. Y después públicamente. O sea, primero hay que hacerlo Interno, uno. encarnarlo, después lo practicas, pero en ti, ¿sí? Vivencial, en tu entorno, y después públicamente. ¿Sí? No es que yo aprendí que hacer una ofrenda a la Pachamama y ya me ofrezco para oficiar ceremonias en todos lados. ¿Sí? No, hay que caminarlo, Las iniciaciones que se dan en los Andes, tienes que caminar un tránsito solar, es decir, todo un año para recién una nueva iniciación. Y no es una, son varias. ¿Sí? Y después caminar un año, y después otro año, y así con otras iniciaciones, ¿sí? Hasta que llegas a un nivel de desarrollo, de capacidad. O sea, porque se trata de desarrollar capacidad, no es que pasan los años. Y no es solamente acumulación de conocimiento, sino es aprender en base a la vivencia, la experiencia. La experiencia y desarrollar las capacidades, porque si no se tiene la capacidad, por más que pase 20 años, no es por cantidad de años, sino por desarrollo de las capacidades, y que se dan en esos tiempos mínimos. Y ahí está el otro punto, que tampoco la mera observación, la lectura de estas cosas prácticamente no aplica. No. Hay que estar no ahí. Solamente eso. Es importante sí la observación, pero es importante que podamos aplicar lo observado en la conciencia que tenemos, porque muchas cosas vemos, reproducimos, pero ni las comprendemos. ¿Por qué? No, que el taita mueve aquí para allá, entonces hacemos lo mismo. Pero ¿sabes por qué lo mueve así? ¿Sí? Entonces hay que tener esos fundamentos y conocer esos fundamentos desde el interior, ¿sí? A nivel energético, a nivel espiritual, para poder actuar y saber que en algún momento voy a hacer un movimiento tal vez contrario a lo que hizo el taita, porque sé cuál es el momento que puedo hacer, porque el taita también, lógico, alguna vez lo hace. Y alguna vez se habrá equivocado también cuando lo estaba aprendiendo. Sí. Bien, bueno, muchísimas gracias, Delfor. Invitamos a todos a que busquen, a despertar ese bichito que todo el mundo tiene y que a veces no sabemos con qué llenar y está en las montañas acá al lado. A veces está mucho más cerca de lo que creemos y salimos a buscar cuestiones al Tíbet o a la India o a otros lugares, y por ahí acá tenemos una sabiduría riquísima que por ahí si no la buscamos y si no salimos a buscarla, corremos riesgo de perderla también. Sí, bueno, así como tú dices, es la invitación a que se acerquen, a oír, compartir, en la total libertad, porque no hay imposiciones, no es que tienen que creer lo que decimos, de todas formas lo que presentamos no son cosas para creer, sino que son cosas verificables, comprobables, cosas coherentes, lógicas. Y que le va a mejorar la vida a la gente. Claro, que se puede aplicar en forma práctica, así concreta. ¿Sí? Siempre decimos que la cultura andina no es dogmática, es pragmática. ¿Sí? Entonces, es importante que puedan venir con esa apertura para poder recibir. Y si no les agrada, no les gusta, prefieren la versión no occidental, la que está en los libros que nos escribimos nosotros, bueno, la eligen. O sea, nadie está forzado. Entonces, pero sí es importante por lo menos tener otra versión para poder elegir y no aceptar una simplemente porque se lo han impuesto.